Dios te bendiga, iglesia, ¿cómo estás? Eso, muy bien. Damos gracias al Señor porque Él ha sido fiel y porque para siempre es su misericordia. Amén. Así que en esta mañana vamos a disponer nuestro corazón. Yo aprendí algo desde muy joven y es que siempre que nos reunimos, Dios tiene algo para darnos a nosotros. Así que prepare el corazón, prepare su mochilita espiritual, porque hoy usted va a salir de aquí con algunas herramientas que estoy seguro que le van a servir mucho de esa puerta para allá. Amén. Estamos en el mes de el consuelo del Señor. De hecho, hoy es el último domingo que vamos a hablar de este tema, digo en general, pero siempre necesitamos el consuelo del Señor. Y hay un texto en la Escritura que quiero compartir con ustedes y se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Recuerdo mucho este texto de la Escritura porque siendo estudiante del seminario lo prediqué y me encantó. Y desde aquel entonces el Señor alimenta mi espíritu con este texto de la Escritura. Creo que a usted, como a mí, nos ha ocurrido que a veces uno lee cientos de veces el mismo pasaje de la Escritura y es como si tú tuvieras los ojos cegados, pero de repente un día lo lees y Dios te habla y uno dice, pero ¿cuántas veces he leído esto mismo y no sabía que decía esto aquí? Y creo que hoy es el momento más apropiado para compartir con ustedes este pasaje de la Escritura, teniendo en cuenta que cualquiera de nosotros puede estar pasando por alguna situación difícil o una situación que no es muy difícil pero es preocupante, o simplemente algún episodio en nuestra vida que necesita un empujoncito del Señor. ¿Cuántos de ustedes necesitan un empujoncito del Señor? Amén. Padre, en esta mañana te pedimos que hables a nuestro corazón, que nos llenes de ti, que nos permitas entrar en los pits de la vida cristiana para ser rebobinados, renovados, llenos de tu gracia y de tu Santo Espíritu, Señor. Háblanos, Padre, para que mientras estamos vivos no parezcamos como muertos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los temas que siempre me pregunté es, y de hecho hay un librito al respecto, ¿cómo entendió y vivió Jesús su muerte? Siendo Jesús 100% humano, a pesar de que era 100% Dios, pero ¿cómo entendió la idea de que iba a morir? Todos sabemos que algún día vamos a morir, ¿verdad? Amén. Pero una cosa es saber que algún día vamos a morir y otra cosa es saber que en los próximos días vamos a morir y de qué manera. Así que, ¿cómo entendió Jesús y vivió su muerte? Entonces dice la Escritura que Jesús tuvo las herramientas necesarias para enfrentar su muerte. Y son las herramientas que vamos a compartir hoy todos. Porque estas herramientas nos van a ayudar a sortear cualquier situación que tú estés viviendo. Y yo también. Antes de la fiesta de la Pascua, dice la Escritura, sabiendo Jesús, ¿uno dónde sabe? Aquí, ¿verdad? Sabiendo Jesús que su hora había llegado. Así que lo primero que usted tiene que saber hoy es que su hora llegó. Ya algunos mostraron cara de preocupación. Pastor, ¿cómo así? Todos sabemos que nuestra hora va a llegar en algún momento. Pero Jesús sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Es decir,
no necesariamente tiene que ver con nuestro paso al otro lado, mas es importante que nosotros sepamos que así como hay un momento para cada cosa, hay un momento en el que tenemos que restablecer nuestra relación con Dios en el pleno estricto sentido de la palabra. Por eso pasar de este mundo al Padre significa mucho. El estudiante se gradúa, la pareja finalmente se casa, el almuerzo finalmente está listo, el motor finalmente encendió, la máquina finalmente funcionó, el árbol finalmente floreció o el árbol finalmente dio sus frutos. Por fin los frijoles ablandaron. Noten ustedes que todo en la vida tiene que tener una transición, debe ocurrir. Finalmente el muchacho maduró. Finalmente mi esposa vino a la iglesia y entregó su vida a Cristo. Finalmente la flor marchitó. Finalmente aprendí a tocar la guitarra. Jesús sabía que su hora había llegado. Y la primera herramienta que tú debes llevarte hoy en tu corazón para sortear cualquier situación es finalmente entender que todas las situaciones que ocurren en nuestra vida cristiana tienen un propósito. Y es que el Cristo de la gloria finalmente sea glorificado en nuestra propia vida. De manera que si has estado viviendo una vida desordenada, finalmente tu hora ha llegado para que pases de este mundo al Padre. Si has estado lidiando con algún vicio, con algún problema que nadie sabe sino solo Dios y tú, tu hora ha llegado para que eso finalmente cambie. Si fuiste un mentiroso compulsivo toda tu vida, es hora de que cambies ya. Le pasó a Jacob, quien todo el mundo lo entendía y lo conocía como un engañador, como un estafador, hasta que finalmente tuvo un encuentro con el Señor y el Señor cambió su nombre y le dijo: ya no serás más conocido como un engañador, y le puso por nombre Israel. Le pasó a Pedro, quien era un impulsivo, un agresivo, un enojón, un cascarrabias, y tuvo que pasar por un proceso de formación en donde muchos episodios en su vida tuvieron que ver con la formación de su carácter, hasta que finalmente entendió. Y todos nosotros tenemos que saber que nuestra hora ha llegado. Ya es tiempo que ordenemos nuestros pasos. Es tiempo que entendamos el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso es tan significativo el texto de la escritura que acabamos de leer. Y es la primera herramienta para sortear cualquier situación difícil en nuestra vida. Tu hora ha llegado. Amén. Muy bien. Lo segundo que sabía Jesús. Ya tenemos lo primero, no lo olviden, porque al final lo vamos a volver a preguntar. Pero lo segundo que sabía Jesús lo dice en el mismo versículo número 1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y si usted se pone a analizar qué tipo de discípulos tenía Jesús, y repasemos un poco. A ver, empecemos por Pedro, Simón, quien era un pescador, analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. Era, ya lo dije anteriormente, impulsivo. Él era el que quería estar primero en todo.
tenía un carácter difícil, así que ese era uno de los discípulos. Tenemos a Mateo, cobrador de impuestos, tenía fama de ladrón, fue el único que le hizo un asado al Señor y lo invitó, pero no era una persona muy confiable, y sin embargo Jesús lo llamó. Estaban los hijos de Zebedeo, Jacobito y Juanito, quienes tenían unas aspiraciones en el reino muy altas. Incluso su madre le dijo al Señor un día: Señor, tengo una idea, ¿por qué cuando estés en tu reino no pones a Juanito a tu derecha y a Jacobito a tu izquierda? Era muy interesante esa familia. Juan, ese sí era un enojón, apodado el hijo del trueno. Y ni contar con Judas, ladrón reconocido, sinvergüenza, asesino. Y sin embargo ahí está. El Evangelio según San Marcos dice: y llamó así a los que él quiso. Dicho en un castellano un poco más entendible, y llamó a los que le dio la gana. Y entonces, en alguna época de mi formación, yo iba a las reuniones de pastores de mi iglesia en Colombia, y yo veía a algunos hermanos y yo por dentro decía: pero Señor, ¿pero qué viste en este hombre para haberlo llamado al ministerio? Habían algunos que no sabían hablar muy bien, otros que uno los escuchaba y uno decía: pero Dios mío, ¿en qué te falló? O sea, te falló primero con tus discípulos. Debiste haber llamado a un médico para que verificara los milagros. Debiste haber llamado a un contable para que llevara la contabilidad, y no, llamaste a un ladrón. Debiste haber llamado a algún tipo de arquitecto o algo así para formar un templo, un grupo de profesionales, ¿no? Pero llamaste a este montón de discípulos. Y entonces uno entiende que Jesús no utiliza las mismas categorías que nosotros utilizamos para elegir a nuestras amistades y mucho menos a nuestro equipo. Llamó así a los que él quiso. Es decir, que la razón por la que Dios llamó a los que llamó es una razón que existe en la profunda intimidad del Señor. Un profundo amor, una profunda razón que ni tú ni yo entendemos. Lo cierto es que cada uno de nosotros nació en el corazón de Dios, y algo vio Dios en nosotros que difiere drásticamente de los parámetros que nosotros utilizamos para llamar a la gente. Samuel, por ejemplo, cuando vio a Saúl, que andaba entre los hijos de los profetas y su cabeza sobresalía por sobre todo el grupo, dijo: ese debe ser el llamado de Dios. Y no fue así. Incluso cuando fue a la casa de Elías a escoger al rey de Israel, mandó llamar a los 9 hermanos, y el primero que entró, Samuel lo vio y dijo: ese es el siervo de Dios. Y el Señor le dijo: no mires a su apariencia, porque yo no miro eso, yo miro el corazón. Así que en adición a eso, el texto que estamos leyendo nos dice que la segunda cosa que Jesús sabía para poder sortear el hecho de ir al lecho de la muerte, aparte de saber que su hora había llegado, lo segundo es que amó a los suyos hasta el fin. Hay otra versión que dice: los amó hasta el colmo del amor. Así que, ¿qué debemos nosotros aprender de todo esto? Mira al que está a su lado y dile: te amo, hermano. Vamos. Ahora dile: te amo hasta el fin. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que amarnos unos a otros?
Una vez le preguntaron al viejito Juan, aquel que al principio era el hijo del trueno y que finalmente fue llamado el discípulo amado, y a sus 97 años le preguntó a alguien en la iglesia: Pastor Juan, ¿y por qué cada vez que usted predica habla del amor de Dios? Y el viejito responde y dice: ¿acaso no han escuchado el gran mandamiento del Señor? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Es decir, hasta la muerte. Ahora pregúntele al que está a su lado: ¿darías tu vida por mí? Increíble, Kelly. Pero una de las formas como nosotros podemos sortear las dificultades, ojo, porque puede ser el Señor la segunda venida, ¿no? Una de las formas como nosotros podemos sortear nuestras dificultades es con la ayuda de los hermanos. ¿Eh? Por eso los amó hasta el fin significó muchísimo. Muchos no lo dicen, pero por más que los discípulos le hayan traicionado, lo hayan abandonado, pero estuvieron con él una gran parte del tiempo antes del fin. Y estaban ahí. Y finalmente, después de su resurrección, los volvió a buscar. Y se les apareció en un lugar y en el otro. Inclusive al que lo negó 3 veces volvió a aparecérsele allí cuando él estaba ya había regresado a su antigua labor como pescador. Y cuando Pedro vio a Jesús, se asustó tanto y le dio tanta vergüenza que entonces se tiró al agua. Por eso tenemos que amarnos los unos a los otros. Ese es el segundo punto. Vamos con el tercero. Dice el versículo número 2: y cuando cenaban, no vas a creer que el tercero es cenar, no. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Lo tercero, muy importante, es que tienes que saber que nuestro enemigo no es nuestro hermano o nuestra hermana, no es el pastor, no son los líderes, no es tu esposo ni es tu esposa, ni tu enemigo es tu jefe. No, tu enemigo se llama Satanás. Porque nuestra lucha no es ni contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Que no se nos olvide que hay un mundo espiritual en donde cada una de nuestras cabezas tiene un precio. Se busca por ser fiel. Se busca y aparece un ejército de demonios allí, todos: sí, yo me voy a ganar la recompensa. Porque el diablo anda como león rugiente, dice la escritura, buscando a quien devorar. Y cómo me gusta a mí ver esas películas de Discovery Channel y Animal Planet, donde aparecen los leones cazando. ¿Y a quiénes buscan los leones para cazar? No buscan al más robusto. Ellos tienen 2 o 3 estrategias muy importantes que usted va a aprender hoy de cómo es que opera el enemigo. Primera estrategia: buscan en la manada al más débil y enfermo. Y ellos están ahí, los leones se sientan así, ponen sus patitas así y empiezan a observar cuál es el que está más débil y enfermo, cuál es el que cojea. Y entonces, una vez lo detectan, se dispersan y empieza la cacería. ¿Cómo hacen? Asustan a la manada y la manada empieza a correr y el más enfermo se queda en la carrera, y ahí es cuando ¡suácate!, le caen encima. Por eso usted, si está cojo, tiene que sanarse. Usted no puede ser débil, no puede estar raquítico espiritualmente, porque el enemigo está buscando a esos raquíticos para devorarlos. Segunda estrategia:
¿Ah? Tercera, perdón. Aquí les dije la segunda, no me acuerdo. Bueno, la tercera estrategia, ya se me olvidó, pero la tercera estrategia, poner a correr a la manada, ¿esa ya la dije? ¿Sí? ¿No? Bueno, ponen a correr a la manada y el que se quede, suácate. Ahí está. Por eso usted tiene que ir al ritmo de la iglesia. La iglesia no tiene que ir al ritmo suyo. No, usted tiene que pegarse a la iglesia. Y hay algunos hermanos que se quedan atrás en la carrera, acelérele, porque si te quedas solo, el enemigo viene y ¡wow! ¿Y sabes de dónde te agarra? De aquí. Te quita la respiración, te sofoca, porque sin el aire, sin el espíritu, mueres. Entonces tienes que tener en claro que tu enemigo no es la gente, no es la iglesia, tu enemigo es espiritual y está buscándote para hacerte caer a través de un chisme, a través de algún problema, a través de las finanzas, a través de cualquier cosa. Y dice la escritura que cada cual es tentado según su propia debilidad. Entonces hay gente que conoce muy bien su debilidad. Entonces tenga cuidado en esa parte de su vida y fortalézcase. Únase a la manada, únase al rebaño. Algunas manadas lo que hacen es que ponen a los más débiles en el centro y ellos hacen así un círculo para cubrir todos los flancos y protegerse del enemigo, de los lobos, de los tigres, de los leones. Por eso no andes solo. No, pastor, es que decía una señora por ahí que conocimos en estos días, no, es que yo no voy a la iglesia porque yo creo que Cristo vive en mi corazón. Esa es una presa fácil para el enemigo. Así que usted ya aprendió hoy que el tercer elemento es saber muy bien quién es nuestro enemigo. Cuarto elemento, verso número 3. Lo otro que sabía Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y su destino final era Dios. Esto me encanta y nos quedaríamos todo el día hablando de esto. Pero Jesús sabía que Dios le había dado todas las cosas en sus manos. ¿Qué nos dio Dios a nosotros? Promesas, la salvación tan grande que puso en nuestras manos, nos dio su vida misma, la resurrección, nos dio la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Qué más nos dio el Señor? Promesas, milagros, su palabra, su Espíritu Santo. Me voy, pero no los dejaré huérfanos, porque el Espíritu vendrá y nos guiará a toda verdad. Nos dio la iglesia el privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo. No, pastor, yo no voy a la iglesia porque yo creo solo en Cristo. Eso es como si el esposo se enamora solo de la cabeza de la esposa y no del cuerpo. Amén. Si usted se enamora de Cristo, se enamora de todo, del cuerpo y de la cabeza. Todo lo que nos dio Dios en las manos, nos dio la victoria, la capacidad de sobreponernos a situaciones difíciles. Por más difíciles que sean, ¿acaso no dice la escritura, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis? Un evangelio sencillo. Reúnanse 2 o 3 en mi nombre, que ahí yo estoy. El que toque a la puerta simplemente yo le abro. Y si me deja entrar, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Sencillo, un evangelio fácil. Es simple. ¿Alguien está cargado, cansado? Venga, pongan sobre mí todas sus cargas que yo los haré descansar. Así es el Señor. Venid a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Alguien cometió pecado?
Dice la Biblia, la carta de Pedro dice que si confesamos nuestros pecados fielmente, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Todas las riquezas en gloria que el Señor ha puesto en nuestras manos. Jesús tenía claro eso. Pero además de eso sabía de dónde venía, de dónde nació Jesús. Jesús tenía claro que Él había nacido del Padre y que su destino final era el Padre. Entonces, uno de los famosos fariseos en la época de Jesús esperó a la noche y se fue escondidito en la noche para que nadie lo viera a buscar al maestro. Y llegó donde el maestro y le dijo: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿En serio, Nicodemo, tú siendo un maestro de la ley no sabes estas cosas? Ay, Señor, no digas muy duro eso, Señor. Entonces Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo yo otra vez entrar en el vientre de mi madre? Ya tengo 43 años. ¿Y cómo volver a nacer otra vez? Ay, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y entonces por eso yo digo que yo tengo 34 años de edad, porque yo nací el 14 de julio de 1984. ¿Me creen? No importa si no me creen, porque yo nací de nuevo. Yo nací de nuevo, porque yo sé de dónde vengo. Yo nací en el corazón de Dios y tú también naciste en el corazón de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú no eres casualidad de la vida. Tú no fuiste un accidente o un embarazo no esperado. Tú naciste por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bendito el nombre del Señor. Pero tú también tienes que tener claro. Tú también tienes que tener claro no solo de dónde vienes, además que tú eres muy costoso, porque el Padre te compró a precio de sangre, la sangre de su Hijo precioso. Así que tú no eres cualquier cosa, tú eres una joya en las manos del Señor. Pero también tienes que tener claro cuál es tu destino final. Entonces, en alguna oportunidad le pregunté a los hermanos, no a esta iglesia, sino a otra iglesia por allá lejos: hermanos, si ustedes se mueren, ¿para dónde van? Ay, pastor, una buena pregunta. ¿Y para dónde agarro yo? Y algunos dicen, no, algunos todavía son tan especiales que dicen, no, luego no vamos al purgatorio, pastor. Y otros, luego no vamos al limbo. Falta de doctrina, falta de lectura de la palabra. Pastor, no, yo no sé. Entonces, ¿para dónde van a ver? Ok. Entonces llegó un hombre al cielo y estaba como distraído porque nadie lo conocía y nadie lo atendía en el cielo. Estaban por ahí los ángeles y Pedro por ahí, todo el mundo lo miraba. ¿Y este quién es? Así como cuando llega alguien nuevo a la iglesia y usted mira y no lo saluda. Entonces un ángel se le acercó y le dijo, disculpe, caballero, ¿usted ya lo atendieron? No. ¿Y cuál es su nombre? Pepito Mendieta. Pero ¿y usted cómo entró aquí? Pues yo no sé, me dejaron entrar. ¿Pero usted iba a la iglesia Capilla del Valle? No. ¿Pero usted hizo academia bíblica? No. ¿Pero usted tomó el curso de membresía de la iglesia? ¿Hizo alguna licenciatura en teología pastoral o algún certificado en ciencias bíblicas? No, la verdad no. Pedro, ¿tiene récord de este señor aquí? Pedro allá miro, no, nada. ¿Pero cómo entró esto aquí? ¿Recuerda qué pasó antes de morir?
Y yo sí, yo estaba colgado en un madero. Y el que estaba al lado me dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por eso es que estoy aquí. Así que ¿para dónde va usted de aquí derechito a dónde? ¿Les hago el dibujito? Mira, yo no sé ustedes, pero yo voy derecho al paraíso. Y allá voy a conocer a Moisés, a Elías, a Pedro, todos de 20 años. Vamos a jugar fútbol y vamos a divertirnos con el Padre Celestial. Usted tiene que tener claro usted quién es, de dónde viene y para dónde va. Porque cuando usted tiene claro eso, no importa la ventisca que venga, usted es victorioso en el nombre del Señor. Y usted le dice al enemigo: conmigo no puedes, porque yo soy un hijo de Dios, nací del agua y del Espíritu, y mi destino final es la presencia de mi Padre Celestial. Entonces el enemigo se asusta, porque no se puede meter con cualquiera que la tiene clara. Y usted tiene que tenerla clara. Sabiendo entonces Jesús estas 4 cosas: primera, que su hora había llegado. Segunda, que aunque te caiga mal el hermanito, tienes que amarlo hasta el colmo del amor. Amén. No hay muchos amenes en esa parte, pero está bien. Siga así, sin amar a los hermanos, y verá. Mire, uno como pastor, y pregúntele a Viudo, pregúntele a Yade o a Olguita, que a veces ustedes no se hacen querer mucho. Pero pues toca amarlos. A veces yo digo: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Pero hay que amarlos porque ese es el pastorado. Hay que amar a los hermanos. No, mentira, ustedes se hacen amar. Ustedes son pasados. Ustedes de verdad que son muy especiales. Pero usted tiene que amar a los hermanos. Tercero, el enemigo suyo no es la gente. Ay, ¿qué me hizo él? No, el enemigo es Satanás, que le está poniendo a usted trabas en el camino para que caiga. Y cuarto, usted tiene que saber quién es, de dónde viene y para dónde va. Ahora, dice la Escritura que sabiendo Jesús estas 4 cosas, se levantó de la cena. Estoy predicando ahorita, no puedo hablar. Se levantó de la cena, tomó agua en un lebrillo, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó. Atención, porque esto es muy importante, iglesia. La manera en que tú recibes la bendición y el consuelo del Señor es que tienes que saber estas 4 cosas, pero en adición a eso, tienes que subir un escalón más. Levántate de la cena, levántate de cualquier situación que estés viviendo, toma una toalla, cíñela, es decir, prepárala, prepárate para servir a tu iglesia, a tus hermanos, al evangelio, al ministerio. Y luego Jesús tomó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Qué ejemplo de servicio tan poderoso. Esa era la labor que le correspondía a los esclavos cuando alguien venía de visita a la casa. Y Jesús se hizo un esclavo en ese momento y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Cuando nosotros celebramos lavatorio de pies, que no recuerdo haberlo hecho aquí antes, pero los pocos que he estado, la gente, primero el pastor lo anuncia, ¿no? Muy importante anunciarlo para que los hermanos ese día lleguen con los pies bien limpiecitos. Claro, pero allá en el oriente, no en el de aquí, sino allá en Israel, todo eso, los pies no estaban muy limpios, porque es tierra árida. Los pies estaban bien sucios, y más los discípulos que eran pescadores. Entonces imagínese todo ese escenario, y sin embargo Jesús, que sabía que su hora había llegado, que sabía que él era el Hijo de Dios, que sabía muy bien quién era su enemigo,
que entendía todos los misterios y el proceso, que siendo Él Dios, no le importó eso de quitarse su capa de Dios, sino que se hizo hombre y se humilló hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz. Él mismo se arrodilló, tomó un lebrillo, una vasija de agua, en un lebrillo, la toalla, y se arrodilló y empezó a lavarle los pies a aquellos que él sabía que le iban a fallar, a sus detractores. Y le lavó los pies al que lo negó 3 veces y al que lo entregó y a los que tenían aspiraciones insólitas, y con la toalla lo secó. Se hizo esclavo. De manera que quieres levantarte de cualquier situación, sirve, sirve, sirve al Señor sin esperar nada a cambio, sin decir, pastor, ¿y me van a pagar por esto? Sirve, porque el servicio es como si tuvieras una bandera de victoria en donde haces esto. Quisiera continuar, pero el tiempo apremia. Pero déjeme contarle algo más. Pedro se levanta y dice, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Él siempre tenía una doble motivación. Por dentro decía, yo no me voy a dejar los pies del Señor porque los otros no dijeron nada, pero yo tengo que quedar bien. ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? Eso es como cuando el Señor quiere limpiar un área de tu vida y tú le dices, Señor, esa área no. Me hizo acordar del domingo pasado un hermano que se bautizó y se metió al agua y no se le olvidó sacar la billetera, ¿no? Entonces estaba ahí y de pronto sacó la billetera así, no, está bien, y se bautizó con la billetera afuera. Entonces así hay algunos, ¿no? Que este es solo un ejemplo, ¿no? Pero hay gente que le entregó su vida al Señor en un 99.9%, pero hay un área de su vida que no se la entregó. ¿Tú me vas a lavar esa parte a mí, Señor? No quiero que me laves. Y es como Jonás cuando le dijo a Dios, ve a Nínive y predica. Y Jonás compra su tiquete con sus propios recursos para irse justo a la dirección opuesta. No, en esa parte no. Señor, esa parte de mi vida, déjamela, ni la toques. Bástate mi 99%. Esa parte de mi vida no. Ese fue Pedro. ¿Tú me lavas los pies a mí? Y entonces el Señor le dice, Pedro, espera, esto me encanta. Lo que yo hago, tú no lo comprendes en este momento. Que es normal cuando el Señor quiere limpiar un área de nuestra vida, parece que no la entendemos y nos duele y nos cuesta. Y decimos no. Y a veces el Señor nos tiene que amarrar de alguna parte porque Él sabe que necesitamos una atención y un tratamiento pronto en esa área de nuestra vida. Y aunque digamos que no, el Señor nos hace una encrucijada de amor y nos encierra. Y como león de Judá nos caza y nos lleva al desierto, nos aísla. Porque Él sabe que necesitamos una pronta atención en esa parte de nuestra vida. Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero no te preocupes, lo vas a entender más adelante. Y a veces pasamos por situaciones difíciles que nos tocan las fibras más profundas de nuestro dolor y nuestras emociones. Pero recuerda siempre esto: todo eso es el Señor que quiere hacer algo. Y aunque no lo entiendas, que por cierto como cristianos no tenemos que entender nada. Nada. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham nunca dijo a dónde. Tú vete, solamente vete, empieza a caminar. No, pero es que yo quiero entender. Hasta que yo no meta mi dedo en la llaga, no
Tú no tienes que entender nada cuando se trata de nuestro Dios. Lo entenderás después, Pedro. Y entonces Pedro, como era impulsivo, no, a mí tú no me vas a lavar los pies jamás. Yo debería lavártelos a ti. No, no, tú a mí no me vas a lavar los pies jamás. Ja, ja, ja. Y por dentro Pedro decía, voy a quedar bien aquí con el maestro, me estoy ganando 3 puntos con el Señor. Y entonces el Señor no pierde tiempo en tonterías. Mira, ¿sabes qué, Pedro? Si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. ¡Wow! Espérate. Entonces no solo mis pies, Señor, lávame también la cabeza, el cuerpo, las manos, lávame todo. Entonces Jesús le dice, no, tú ya estás limpio por la palabra que les he hablado. Así que, hermanos, de esta manera podemos entender que levantarnos implica también un esfuerzo intencional de nuestra parte, un conocimiento importante que espero que no olvides, pero también la actitud de servicio en Cristo Jesús. Vamos a orar, póngase de pie, por favor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por permitirnos entender que el momento de levantarnos ha llegado. Para cada uno de nosotros, el tiempo de dar frutos ha llegado. Nuestra hora ha llegado. Pero gracias, Señor, porque tenemos a nuestros hermanos, a quienes debemos amar hasta el colmo del amor, hasta el fin, hasta la muerte. Basta ver tu oración por tus discípulos en el capítulo 17 de Juan, donde dice: no pido por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Señor, gracias porque entendemos claramente que nuestro enemigo es un enemigo espiritual, que está buscando cómo ponernos trampas en el camino. Pero también gracias porque nos has dado todas las cosas en nuestras manos, Señor. Con esto en mente, Padre, te pido que bendigas a cada uno de tus hijos en este lugar y a los que están escuchándonos por las redes sociales. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Cualquiera que esté pasando una situación difícil, Señor, que esta palabra le haga recobrar ánimo. Levántanos y danos fuerzas como las de un búfalo y úngenos con aceite fresco. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia.